Hola, ¿cómo están ustedes? Sean todos muy, pero muy bienvenidos a una nueva reunión. Qué ganas, qué entusiasmo, qué deseos de volver a encontrarnos en este día sábado. Por lo menos yo ya estaba extrañando, porque el jueves estuvieron ustedes, las chicas. Estuvimos las chicas, las jóvenes, con todo, con una nueva reunión de amadas. Y bueno, ahora a seguir celebrando. Y el día anterior, el miércoles, estuvimos los varones. Estuvieron en el Zoom, lo escuché en mi casa, imposible no escucharlo, imagínense. Desde el Playroom venía la voz por toda la casa con los muchachos. Pero el jueves me sentí desocupado a la noche con la reunión, así que hoy estoy entusiasmado. En el próximo Amadas te podemos invitar. Eso para los amados también. Eso es para ustedes. Muy bien, qué lindo. Pero estamos con una semana bendecida y este fin de semana va a ser más bendecido todavía porque la gloria, dice la palabra de Dios, va en aumento y estamos con muchísima expectativa, con mucho entusiasmo. Vamos a orar por milagros, vamos a clamar por todas las necesidades. Hoy tenemos Santa Cena, no se olviden. Así que todavía están a tiempo de ir a buscar el pan, de ir a buscar la copa. Pero hoy es día de celebración. Este fin de semana, hoy sábado, mañana domingo, con todo, buscando a Dios, celebrando, alabando, cantando, llenándonos del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Levanto un aleluya. En presencia de cualquier rival. Decile. Levanto un aleluya que silencia la incredulidad. Levantamos un aleluya. Levanto un aleluya En casa y en la iglesia, todos. saber lo que vendrá. Levanto un aleluya. Temor, perdiste el control. Todos, sí, Señor. Y voy a cantar en la tempestad. Fuerte, y más fuerte todavía cantamos. Mi alabanza rugirá de las cenizas, la esperanza surgirá, la muerte has vencido, Declaramos, el Rey vivo está. Pueden aplaudir en casa, pueden dar palmas. Gloria a Dios. Levanto un aleluya Sí, Señor. con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya. Veré a la oscuridad Huye la huir. oscuridad en este día. Levanto un aleluya Toda la iglesia, vamos. sin saber lo que vendrá. Levanto un aleluya. Temor, perdiste el control. Lo declaramos, aleluya. Y voy a cantar en la tempestad. Fuerte. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá de las cenizas, la esperanza surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Y voy a cantar en la tempestad, Fuerte. fuerte y más fuerte, Que se escuche en tu mi casa. alabanza rugirá. Que lo escuche la familia. De las cenizas, La esperanza surgirá. la muerte has vencido, el Rey vivo está. Vivo estás, vivo estás. Dios te está dando, ya te está bendiciendo en este día. Ya te está bendiciendo en esta noche. Se siente la presencia de Dios, se siente que se abren los cielos. Hay una atmósfera espiritual.
se escuche. Canta con más fuerza. 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 Aleluya. Canta con más fuerza. Canta con más fuerza. En presencia de cualquier rival. Canta con más fuerza. Silencia la incredulidad. Canta con más fuerza. Mi alma es una canción. Canta con más fuerza. Canta con más fuerza. Voy a cantar en la tempestad. Fuerte y más fuerte. Mi alabanza rugirá. De las cenizas la esperanza surgirá. Decilo. La muerte has vencido, el rey vivo está. Voy a cantar en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la esperanza surgirá. La muerte has vencido, El rey está el vivo. rey vivo está. Qué bendición que hay hoy, qué bendición se siente. Se están abriendo los cielos y Dios ya está obrando. Dios ya está tocando. Dios ya está haciendo algo poderoso en nuestras vidas. Te está levantando el Señor. Gloria, 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 gloria. Señor, declaramos en este día Amén. cielos abiertos. Sí, Señor. Estamos dependiendo de vos. Te estamos anhelando, te estamos deseando. Estamos queriendo ver algo nuevo. Estamos queriendo ver tu obra. Estamos queriendo ver un avivamiento. No solamente en nuestras vidas, sino en toda la nación. En cada familia, en cada hombre, en cada mujer, en cada joven. En cada hospital, en cada cárcel, en cada barrio, en cada ciudad de la Argentina. Aleluya. Queremos ver tu obra. Queremos ver un avivamiento. Sí, Señor. Queremos ver, Señor, tu mover. Y queremos ver tu mano de amor sobre la nación entera. Hoy declaramos sanidad y ríos de tu amor sobre todas las personas que necesitan un toque, que necesitan ver tu poder y tu amor. En el nombre de Jesús desatamos sanidad como un río. Sanidad, reprendemos todo virus, todo síntoma, toda enfermedad, toda fiebre. Le ordenamos que se vaya, que retroceda, que suelte todo cuerpo. Ahora en el nombre de Jesús sobre los pulmones, sobre las vías respiratorias. Ahora se desvanece en el nombre de Jesús toda dificultad, todo temor, toda angustia, toda depresión. La reprendemos, Señor. Envía tu palabra para que se ponga por obra, como dice en Isaías. Enviaré mi palabra y hará todo lo que yo quiero, dice el Señor, todo lo que yo ordeno. Y hará en cada una de esas personas, como dice en Isaías 55. La palabra va a ser la voluntad de Dios. Y Señor, que cada uno que pueda escucharte y recibir tenga un toque sanador, pueda, Señor, compartir con otro y muchos sean sanos, muchos sean salvos, Señor. Pedimos y creemos. Sí, Señor, que tu presencia resplandezca. Señor, Que tu aleluya. presencia traiga avivamiento. Que tu presencia encienda el fuego en los corazones. Que tu presencia nos atraiga, Señor, al altar, a buscarte, a adorarte.
a rendirnos delante tuyo, a entregarte nuestras vidas. Decirle en este sábado a la noche, Señor, te entrego mi vida. Decirle en este día especial, Señor, me rindo a vos una vez más. Te doy todo a vos una vez más. Sé el Señor de mi vida. Sé el Rey de mi corazón. Sé el dueño de mi hogar. Sé el que gobierna mis decisiones. Sé el que toma el control de mis pensamientos. Sé, Señor, para mi vida, para mi familia y para mi casa. Todo, Señor, en todo tiempo, en todo lo que hagamos, que vos estés primero, que vos seas el más importante, que vos tengas el primer lugar, Señor. Hoy te abrimos la puerta y vamos a caminar con vos, y vamos a depender de vos, y vamos a estar con vos todos los días de nuestras vidas. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Tú eres el Rey de mi hogar. Decir en casa, vos sos el Rey de mi casa, vos sos el Rey de mi familia, vos sos el Rey de todo, Señor. Aleluya. Santo. Y que hoy esas cargas se vayan. Que hoy esas cargas desaparezcan. Que hoy ese polvo, como le decía Jesús a los discípulos, que se pega en nuestros pies, que se pega en el corazón al caminar en este mundo, sea quitado y seamos limpiados. Que hoy en esta noche seamos renovados y que sintamos ese alivio y esa paz que vos has prometido a los que en ti confían, a los que en ti se refugian, a los que a ti te buscan. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levántate, Señor, levántate, 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 Señor. Levántate donde nosotros no llegamos, levántate en lo que nosotros no podemos. Levántate, Señor, en lo que para nosotros es imposible. Levántate, Señor. Sí, Señor. Levántate, Jesús. Levántate, 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 Aleluya. levántate, levántate, ahí está, 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 ahí está. Ahí está, 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 ahí está. Está llenando la atmósfera el Señor. Está llenando la atmósfera el Espíritu Santo. Está llenando tu vida, su presencia. Está llenando tu casa. Está llenando tu corazón. Aleluya. Hay una lluvia imperceptible. Hay una lluvia invisible. Hay una lluvia espiritual que está viniendo. Y está trayendo refrigerio a los corazones abatidos. Está levantando los cuerpos cansados. Está trayendo paz a las mentes atribuladas. Está abriendo tu oído espiritual para que lo escuches. Está abriendo tu boca que estaba cerrada para que lo alabes. Está levantando tus manos para que lo adores. En este sábado de la noche, en el nombre de Jesús. Recibir, 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 recibir. A todos los sedientos, dijo el Señor, vengan a las aguas. A los que no tienen que comer, vengan y coman, dijo el Señor. Dice la palabra, beban vino y leche sin costo alguno, dice la palabra, porque Él dará los manantiales. Él es el que proveerá el alimento verdadero. Y el Señor quiere derramar su espíritu. Dice en Isaías 55, correrán a ti gente que no conociste, gente que no te conocieron, por causa de Jehová tu Dios que te ha honrado. Oh, corramos al Señor, a sus brazos de amor, a recibir el alimento, el sustento. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy. Jesús, lindo, lindo eres tú,
manos levantadas. Allí tiene que haber ojos cerrados, corazones dispuestos. Eres tú. Gloria, gloria, yo te doy, Jesús. ¡Aleluya! Jesús, me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Queremos verte, Jesús. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, Yo solo quiero verte a ti. yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero Verte a ti. Y no hay nada que me sacie más. Yo solo quiero verte La iglesia te quiere ver, cada hogar te quiere ver, cada hermano, cada hermana, cada joven, cada niño, cada hombre, cada mujer te queremos ver, Señor, en nuestras vidas todos los días. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Lindo, lindo es. Decirle ahí en tu casa, gloria, gloria, yo te doy, Jesús, Jesús, lindo, lindo eres tú, gloria, Gloria, yo te doy, Jesús. y en la medida que lo estás alabando, algo está pasando, todos. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria, yo te doy. Gloria, 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 yo te doy. Jesús, me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Yo solo quiero verte a ti. Decilo, yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti. Y no hay nada que me sacie más. Yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti. Y no hay nada que me sacie más. Yo solo quiero verte a ti. Lo que dice la Biblia, cada milagro, cada historia, cada relato, lo queremos ver, Señor. Tu mano extendida, tu mano de poder, tu gracia, tu misericordia, tu salvación. Lo queremos ver, la queremos ver, Señor. Y te vamos a ver. Y dice el Señor, vas a ver su mano, vas a ver su socorro, vas a ver su gracia, su favor y su misericordia, porque su mano y su brazo no se han acortado. Dios todavía salva, Dios todavía socorre, bendice, levanta, diga al débil, fuerte soy, porque Dios está conmigo. Vas a ver su provisión, iglesia. Vas a ver su mano obrando. Vas a verlo a Él abriendo las puertas. Y las puertas que Él abre nadie las puede cerrar.
y las que Él cierra nadie las puede abrir. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo, qué hermoso. Qué hermoso, porque por lo menos acá en esta plataforma, en la iglesia, y ustedes allá en casa, nos estamos metiendo, de a poco en la presencia de Dios. Es pasar, como la Biblia enseña, de la carne al espíritu, de nuestra parte humana, ¿no? Con todo lo que significa el día, el ir y el venir, las exigencias, las obligaciones, las responsabilidades. Aunque hoy es sábado, pero muchos tienen cosas que hacer, y en fin, tantas cosas que suceden también a nuestro alrededor. Pero este es el momento, y no lo dejes pasar, de meterte en la presencia de Dios. Y ahí, solamente allí, vas a ser renovado, transformado y bendecido por el Espíritu Santo. Solamente allí está el manantial, no está en ningún otro lado. No hay ninguna otra fuente que pueda saciar la sed de tu alma. Como le dijo Jesús a la mujer samaritana: cualquiera que bebiere de esa agua, de ese pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Y vos y yo y cada uno de nosotros ya sabemos dónde está. Al beber del Espíritu, el Espíritu nos sacia más allá de todo, pero justamente nos tenemos que meter a buscar. Y depende de cada uno y de todos juntos poder generar esa presencia, meternos y beber del río del Espíritu. Y eso lleva, así como acá entre nosotros en casa, generar que todos juntos una atmósfera de adoración, de alabanza, de hambre por Dios. Y como decía recién el pastor, sacar de nosotros todas las preocupaciones, las distracciones, los tengo que, las cosas de la semana, y dedicarle ese tiempo para Dios en primer lugar. Entonces Él va a responder, Él se va a manifestar, va a derramar de esa presencia, y entramos a la presencia del Dios vivo. Entramos a la eternidad, porque la eternidad Jesucristo vive en nosotros, está vivo y Él se manifiesta. Escucha, la gente no sabe dónde está. Las personas de este mundo no saben dónde está. Pero vos y yo sabemos dónde está. ¿Dónde está la fuente? ¿Dónde está ese pozo espiritual de agua de manantial inagotable? Aleluya. Y siempre que vas, hay. Siempre que acudís a Él, no falla. El agua sigue estando para poder saciar la sed de todos nosotros. Y además salpica para vida eterna. O sea, de tu vida salpica al otro, y así, y vas cubriendo y llenando todo con su presencia que no se puede detener. Gloria a Dios. Aleluya. Y como decíamos al principio de la reunión, el miércoles estuvimos nosotros, los hombres de valor. Qué bien que la pasamos hablando de ese hombre de valor. Porque sabes, Marcela, cada reunión de hombre de valor, yo te cuento. Sí. Yo no sé. Hablamos de un hombre de valor de la Biblia, ¿no? Y el miércoles hablamos de Noé, tomando el ejemplo y obviamente aplicándolo a nuestra realidad. Y el jueves estuvieron ustedes. Y nosotros el jueves con las chicas, y hablamos, estuvo Belén de invitada en medio de la pandemia, mi hija, ¿no es cierto? Una invitada especial. Tuvimos este lugar que estaba irreconocible, y hablamos de los pensamientos y las generaciones. Así que muy lindo también. Y qué lindo, ¿no? Qué lindo es compartir la palabra juntos. Qué lindo es ver cómo Dios va haciendo la obra, porque yo la escuchaba mientras compartíamos juntas y veía cosas que Dios fue haciendo en nuestra propia familia, ¿no? Qué hermoso, que a veces uno las oró con fe, pidiéndole a Dios ir alcanzando metas hacia adelante y ver cómo Dios las va cumpliendo. Es así, y hoy tenemos, como dijimos antes, pero por las dudas, quizás aquel o aquella que no lo pudo escuchar, hoy tenemos Santa Cena, al igual que mañana domingo a la mañana, y también en la reunión de la tarde tenemos la Santa Cena, porque estamos en el primer fin de semana del mes de junio. Y como dijimos en junio, vamos a estar también teniendo
una reunión para todos los matrimonios que va a ser el miércoles 23 por Zoom, y vamos a estar reuniéndonos, siempre es 20 y 30 horas para que todos los que están trabajando y demás puedan llegar sin excusa. Así que todos los matrimonios, agendar la fecha para poder compartir. Hoy está habiendo mucha presión en la economía, en la salud, en las finanzas, las situaciones, en el hogar, y el soporte de todo hogar es el matrimonio. Justamente hay que estar conteniendo, hay que estar con los que son padres a los hijos, la familia, sosteniendo. Entonces vamos a darle ese lugar importante para que podamos recibir, para poder soltar las cargas y para que, bueno, en medio de estos tiempos se fortalezca. Como vos acabas de decir, Marcela, en este tiempo, con toda la presión que hay afuera, muchas de esas presiones de afuera se trasladan adentro. Se trasladan al hogar, al matrimonio, a la relación entre padres e hijos, hijos y padres. Y queremos no que el hogar sea una extensión de lo que pasa afuera en cuanto a lo negativo, sino que el hogar sea un oasis, un lugar de refrigerio en donde uno entra por esa puerta y es otro mundo, en donde está la presencia de Dios, la paz y el gozo del Señor gobernando los corazones. Amén. Muy bien, y queremos recordarles, como algunas veces lo hacemos, aquellos que deseen estar ofrendando o diezmando, dado que no tenemos la oportunidad de estar de manera presencial acá en la iglesia, lo pueden hacer de manera y a través de los medios electrónicos que la iglesia pone a disposición. Muy bien, seguimos adelante, ya, en un minuto, la palabra de Dios. Hola familia, qué bueno poder estar conectados. Esperamos que este mensaje sea de mucha bendición para tu corazón. Los invitamos a que se pongan cómodos en sus casas y no se olviden, hogares conectados, hogares bendecidos. Y en esta noche quisiera compartir, como lo venimos haciendo en estas últimas semanas, relatos que tienen que ver con vidas de hombres, vidas de mujeres, que están en la Biblia, en la palabra de Dios, como siempre digo, con las mismas necesidades, salvando las distancias, el tiempo, la época, pero en definitiva las mismas necesidades que podamos estar atravesando cada uno de nosotros. Y qué bueno, porque son fuente de inspiración, son ejemplo de fe y nos muestran lo que Jesús o Dios pudo hacer en cada uno de esos relatos bíblicos. Y como siempre decimos, si lo hizo una vez, Dios lo puede volver a hacer. Y por eso la historia que quiero acercarte en esta noche está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo 10 al 17. Y dice lo siguiente: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día del reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día del reposo, dijo a la gente:
6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Antes de ir al relato, hay 2 conflictos que están presentes en esta historia. Por un lado, tenemos el conflicto que está allí a todo lo largo de los evangelios, que es el conflicto entre Jesús y los religiosos de la época. En este caso, el principal de la sinagoga, que era el que se encargaba de coordinar lo que era el culto, lo que era la liturgia en el templo. Les recuerdo que el día de reposo está hablando del día sábado, y comúnmente, de acuerdo a la religión hebrea, no se podía realizar ninguna tarea en ese día sábado o día de reposo. Absolutamente nada, solamente asistir a la sinagoga. Y siempre estaba allí Jesús haciendo algo. ¿Y qué era lo que estaba haciendo el Señor? Aún el día de reposo, sábado, sanando, como dice la Biblia, y liberando a los oprimidos por el diablo. Entonces los religiosos lo acusaban de sanar en el día de reposo. Por eso a la necesidad de esta mujer se suma ese enfrentamiento entre Jesús y los religiosos. ¿Y por qué digo esto? Te vuelvo a repetir, por un lado la necesidad de esta mujer que desde hacía 18 años que estaba allí encorvada con esa enfermedad. Y por el otro lado, el confrontamiento, el enfrentamiento entre Jesús y los religiosos que está presente de una manera continua a todo lo largo de los evangelios. Y cuando pienso en hoy, porque cuando yo leía esto dije, claro, lo mismo pasa hoy. Lo mismo nos sucede a nosotros los cristianos hoy. Si bien no es lo mismo literalmente hablando, es lo mismo con otra cara, pero en definitiva es la misma historia. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, ustedes allá, nosotros acá, tenemos nuestras necesidades, como la necesidad que tenía la mujer. Pero a la vez convivimos, como lo hacía Jesús. ¿Con qué? Con la incomprensión, el rechazo, la burla, el menosprecio, entre otras cosas, del mundo que nos rodea hacia los cristianos. Es como que constantemente estamos atendiendo 2 frentes de batalla. Por un lado, nuestras necesidades, que estamos orando y creyendo que Dios las puede suplir, que Dios puede responder y contestar las oraciones, pero por el otro lado también ese, como dijo Jesús a los discípulos, están en el mundo, pero no son del mundo. Y entonces sufrimos al igual que lo hacía el Señor, porque Jesús mismo dijo, el discípulo no es mayor que su maestro, y al discípulo le va a pasar exactamente lo mismo que al maestro. Si al maestro lo persiguieron, al discípulo también lo van a perseguir. Por supuesto, no es una persecución que nos anden corriendo por la calle, es más bien una persecución, porque uno siente ese choque, siente muchas veces en distintos ámbitos ese rechazo hacia nosotros que somos cristianos del mundo que nos rodea. Y también, porque Jesús le dijo al principal de la sinagoga, hipócrita, porque se suponía que estaba en un lugar en donde Dios estaba y estaba profesando una religión que estaba creyendo en Dios. Y sin embargo, rechaza la sanidad, rechaza a Jesús e interpone una ley, una norma religiosa en vez de atender a la necesidad de esa mujer. Y por eso Jesús le dice, hipócrita. ¿Y sabes algo? Hoy también hay hipocresía. ¿Por qué? Nosotros sabemos, escuchamos, todos aquellos que proclaman la igualdad, constantemente en los medios, en todo lugar, en todo tiempo, que proclaman el no discriminar,
que proclaman la aceptación y la tolerancia son los mismos que después nos discriminan a nosotros, nos rechazan a nosotros y no son tolerantes con nuestra fe, con nuestra creencia. Ese era uno de las situaciones que Jesús estaba allí enfrentando. Ahora, vamos a la necesidad de la mujer. Y hay varios pasajes en la Biblia en donde Jesús sana a quienes, a los paralíticos. Esta mujer no era paralítica, esta mujer estaba encorvada. No dice cuánto estaba encorvada, pero yo me imagino que si llamó la atención del Señor era porque estaría allí de una manera excesivamente encorvada, mostrando así su enfermedad, mostrando así también su dificultad para poder desarrollarse o moverse de una manera libre. ¿Cuál es la diferencia entre un paralítico y alguien que está encorvado como la mujer? Un paralítico es aquel que no puede caminar, que no puede moverse por sus propios medios sin la ayuda externa. Está paralizado, está detenido. Alguien encorvado como la mujer es alguien que puede caminar, ella lo hacía, puede desplazarse, ella lo hacía, pero no de una manera natural o de una manera normal. No está impedido. Iba, venía, entraba y de hecho estaba en el templo, pero está limitado. No camina ni se mueve con libertad. Lo hace con limitaciones. Por eso la Biblia hace énfasis ahí en esa frase, andaba encorvada. Andar, andaba, pero ¿cómo andaba? Andaba encorvada. Vuelvo a repetir, imagínate a esa mujer caminando de esta manera, sin poder enderezarse, sin poder mirar al frente de una manera normal, natural, y así constantemente desde hacía 18 años. ¿Cómo poder aplicarlo a nuestras vidas? ¿Cómo poder aplicarlo a la experiencia personal de cada uno? ¿Sabes algo? Puede haber personas que en lo espiritual, en lo emocional, en lo sentimental, están encorvados, paralizados o, como en el caso de la mujer, encorvados. Se mueven en esos planos, el espiritual, el emocional o el sentimental, pero se mueven con dificultad, por lo cual no pueden desarrollarse, no pueden crecer, no pueden progresar, no pueden accionar, siempre están en el mismo lugar y todo les cuesta, como seguramente le costaba a toda esta mujer. Todo se les hace más difícil, como también a ella, tanto en lo espiritual como en el plano humano. La persona encorvada emocionalmente, mentalmente o espiritualmente se mueve, va, viene, hace todo, pero no se siente libre como tendría que sentirse. Sabe que lo que hace lo está haciendo con limitaciones y todo le cuesta y le es más difícil que a otros. No puede, y dice muy bien, que no podía enderezarse. ¡Oh! ¿Y cuántas personas se dan cuenta que se sienten así? Quisieran enderezarse, pero no pueden. ¿Por qué no pueden enderezarse? Porque una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que no se ve. Si yo veo en la imaginación a esta mujer, la veo allí físicamente encorvada. Pero no solamente, como dije, uno puede estar encorvado físicamente, uno puede andar derecho, con la espalda erguida por la vida, pero estar encorvado en lo mental, en lo espiritual, en lo emocional, en lo sentimental. Y es como que hay un peso. Es como que hay algo invisible que te doblega. Y si bien no lo hace físicamente, aunque muchos se refleja físicamente, cuando ves a alguien caminando por la calle y está así, cabizbajo, se le nota ya el desánimo, se le nota la poca fuerza, se le nota la preocupación. Y instintivamente una persona preocupada no es alguien que mira hacia arriba, es alguien que agacha la cabeza, mira hacia abajo y tiende a encorvarse.
¿Por qué? Porque está ese peso. Está ese, y me gusta esta palabra, agobio. La persona se siente agobiada, doblegada. ¿Y cuántas veces hay circunstancias, situaciones, realidades, cosas que pasan, que poco a poco, cuando no se resuelven, cuando no hay una respuesta, cuando es todo negativo, te van doblegando? Porque nadie se encorva de un día para el otro. Son el cúmulo de situaciones que se van allí, una atrás de la otra, sumando sobre tu espalda. Y estoy hablando no de la espalda física, sino la espiritual. Y te van haciendo doblegar, te van haciendo que te encorves. Ahora dice, tenía espíritu de enfermedad. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado, aclara el Señor, Satanás había atado 18 años. No se le debía desatar de esta ligadura, y hago hincapié, ligadura, en el día de reposo. Y en este pasaje la Biblia deja muy en claro que lo que le pasaba a esta mujer era una atadura, era algo espiritual provocado por el mismísimo diablo. ¿Por qué? Porque una cosa es el suceso, una cosa es el hecho, una cosa es el acontecimiento, una cosa es lo que le pudo haber pasado a esa mujer, como le pudo haber pasado a alguien que en la vida caminaba bien, pero de repente un accidente lo deja postrado y lo deja paralizado. Un principio, un inicio, un motivo de esa enfermedad. Pero, así como una cosa es la situación que vino o viene comúnmente y te golpea, otra cosa es como el diablo aprovecha, escuchá, aprovecha y con pensamientos, como dice la Biblia así en Efesios, con dardos de fuego que vienen del maligno, se apodera, domina las mentes y las emociones de las personas. Y entonces el suceso ya pasó, ya sucedió. Ese acontecimiento, esa situación, ese, entre comillas, accidente en la vida, ya quedó atrás hace una semana, un mes o un año. Pero la persona, si bien el suceso ya pasó, queda encorvada. Y uno se pregunta, ¿por qué? Y ahí está, como mismo dijo Jesús, la obra del diablo. Queda encorvado mentalmente, queda encorvado emocionalmente, queda encorvado espiritualmente, porque es la influencia negativa de los pensamientos, es la influencia de la tristeza, la influencia del dolor, la influencia no de la parte física, sino en el alma, la influencia en el corazón, la influencia que trae desilusión, que trae miedo, que trae sentimientos de fracaso, de frustración. Y entonces el suceso ya pasó, lo que te golpeó ya quedó atrás, pero uno se queda encorvado por esas cosas invisibles. Miedo, desilusión, fracaso, frustraciones, pensamientos negativos o tristeza. Pero que vienen, como bien describió Jesús, vienen inspirados en la misma oscuridad, en el mismo infierno, para que, aunque el suceso ya pasó, vos no te puedas volver a levantar. Y a partir de ese suceso en tu vida, vos sigas caminando, pero ya no lo puedas hacer libremente, ya no lo puedas hacer de manera normal, natural, sino que sigas caminando en la vida, pero ¿cómo? Encorvado, encorvada. Entonces el problema ya no es lo de afuera, porque ya sucedió, vas a saber cuándo. Ahora el problema es cómo quedaste adentro. Y si uno anda encorvado en la vida, no es por lo que está pasando afuera, que es mucho, y vaya si está pasando, sino por lo que está pasando adentro tuyo, por los pensamientos que estás teniendo y dándole lugar, por las voces que estás escuchando en tu interior, por cómo está tu corazón y a lo que le diste lugar en tu alma.
que lo vuelvo a mencionar, puede haber sido ese sentimiento de tristeza y lo dejaste albergar y lo albergaste allí y lo dejaste estar. El de frustración, la desilusión, el fracaso. Un día golpearon a tu puerta en medio del suceso y cuando el suceso, si bien ya terminó, ya pasó lo que te golpeó, lo que te afectó, ese accidente de la vida, uno le abrió la puerta a ese sentimiento, a esa emoción y la dejó estar. Y entonces, aunque el acontecimiento haya pasado, uno sigue en la vida, pero sigue encorvado, sin poder caminar, ni desenvolverte, ni desarrollarte de una manera del todo normal o natural. Por eso aquí hay una atadura física, como dijo Jesús, pero hay ataduras mentales, hay ataduras emocionales, espirituales, sentimentales. Y si bien son diferentes, cada una de la otra, tienen el mismo efecto. Agobio, falta de libertad, no te puedes mover, accionar y todo te cuesta. Es más, para pintarte mejor este panorama, ella, ¿dónde estaba? Estaba en el templo. Estaba en el templo, profesando que una religión, pero estaba atada. Es más, ni siquiera, aunque estaba en el templo, podía glorificar a Dios. Porque dice que solamente una vez que Jesús le dijo, mujer, eres libre, y puso sus manos sobre ella y la sanó, y ahí la mujer se enderezó, ahí dice, empezó a glorificar a Dios. Y qué simbolismo, muy bueno, es un muy buen simbolismo, porque el que está encorvado en su interior, le cuesta adorar, le cuesta alabar, le cuesta aún levantar las manos, le cuesta darle gloria a Dios, no porque no quiera, sino porque es más fuerte el peso, el agobio sobre su alma y sobre su vida. Y Dios me mostró, y por eso esta palabra, de cuántos hay que hoy están así, que quedaron encorvados por lo que les pasó o les sucedió. Ahora, si bien hay un tiempo normal en donde uno puede, como quien dice, padecer las consecuencias de ese acontecimiento negativo, no querido, no esperado, que viene o vino de repente a tu vida, hay un momento en donde nos tenemos que volver a levantar. Hay un momento en donde no podemos seguir por la vida encorvados, porque si no, no vamos a progresar, ni crecer, ni poder recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Y ahí es donde nos tenemos que dar cuenta, y espero que esta palabra te haga reconocer, tomar conciencia, porque me imagino que esta mujer, al andar 18 años encorvada, no era cosa de un día, ni de una semana, ni de un mes. Ya lo tomaba como algo natural. Lo tenía incorporado en su vida el caminar de esa forma, sin poder moverse con libertad. Como quien dice, se había acostumbrado. Y hay gente que cuando deja pasar el tiempo, se acostumbra y ya toma como algo natural el caminar encorvado en su corazón, emociones o pensamientos en la vida. Por eso, las situaciones están, pero no podemos dejar que el diablo aproveche, que el diablo tome ventaja, que el diablo se aproveche de esa situación que quizás nos pasó para luego, mediante esos dardos de fuego, como dice la Biblia, mediante esos pensamientos que vienen y golpean a tu mente para que los dejes entrar, se aproveche y luego te termine dominando. No de adentro, porque no hay cristianos endemoniados, y si hay alguno endemoniado no es cristiano. Pero sí desde afuera. Porque imagínate, la persona agacha espiritualmente, es como que tiene una mano encima, invisible, oscura, que no la quiere dejar levantarse. Cuando la mano de Dios te quiere volver a dejar y a poner de pie. Y hago un paréntesis. Me veo obligado a hacer este paréntesis. Porque no podemos ser ajenos
con todo lo que pasa a nuestro alrededor, sino que Dios nos lleva a tener empatía, a identificarnos, porque constantemente como pastores nos llegan pedidos de oración, nos llegan necesidades de la gente que tiene a un familiar internado, que tiene a un familiar, un conocido, un pariente que está en riesgo, ¿no?, por la pandemia. Y también lamentablemente nos llega noticias de hermanos que perdieron familiares. Y ¿sabes algo? Son situaciones difíciles. ¿Y qué situación más difícil que la pérdida de un ser querido? Y es necesario nombrarlo en este sábado a la noche, porque no podemos, como dije antes, ser ajenos. Es doloroso y hace todo esto que quizás te encorves como la mujer. Y si bien es normal que ese suceso en un momento hace que te encorves, que sientas el peso del dolor y de la tristeza, es normal, repito, pero nunca podemos dejar que el diablo se aproveche y quedemos encorvados más de la cuenta. Como dice el 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Y por eso este punto del sermón lo quiero dedicar a aquellos que pasaron o están pasando por un hecho doloroso como el que acabamos de describir. Pero ¿sabes algo? Solo Dios sabe lo que pasa en el último minuto o segundo de la vida de una persona. El que vivió con Jesús, el que caminó con Jesús, creyó en Jesús durante toda su vida o parte de su vida, obviamente en el último minuto de su existencia no se va a apartar, no lo va a rechazar al Señor. Y el que no caminó con Jesús, ni creyó en Él durante toda su vida, quizás en el último minuto, en el último suspiro, se puede acercar a Jesús. Tenemos el ejemplo del ladrón que estaba allí crucificado junto al Señor, que le dijo en su último momento: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contestó, también crucificado al lado de él: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Volvemos al relato. Por eso. ¿Podemos estar encorvados? Sí. Puede haber un momento en donde la circunstancia, la situación, sea cual fuere. Mencioné esta en especial en esta noche, pero puede ser cualquier situación. Te golpee y te haga encorvar, sí. Pero no nos quedemos encorvados. No nos quedemos allí siendo dominados, siendo y estando agobiados, estando allí con ese peso en nuestros hombros. ¿Por qué? Porque el plan de Dios sigue, la vida sigue, la historia sigue, la voluntad de Dios sigue. Y Dios tiene cosas nuevas para vos, para mí, para cada uno de nosotros.
Es tiempo de levantarse, es tiempo de ponerse de pie, es tiempo de volver a erguirnos y mirar hacia arriba, como dice la palabra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra del Padre y no en las de la tierra. Eso es esperanza, eso es fe, eso es victoria. Cuando vino el enemigo, como sucedió con esta mujer, cuando vienen las tinieblas y te quieren tener allí agachado, encorvado, más de la cuenta. Pero vos decís, no, yo me vuelvo a levantar, yo me vuelvo a erguir derecho, con fe, con esperanza, sabiendo que Dios todavía tiene planes. Los planes de Dios, por más que haya habido un suceso, por más que haya habido un accidente en la vida, los planes de Dios siguen para vos y para mí. Cuando Jesús la vio, la llamó, y Jesús está viendo, y Jesús está llamando. En esta misma noche, Jesús ve a los que están encorvados. Jesús ve a los que no pueden caminar. Jesús ve a los que todo lo que hacen les cuesta, les es difícil, porque están encorvados en su mente, en sus emociones, en sus sentimientos, en su espíritu. Y le dijo, mujer, eres, y no le dijo sana de tu enfermedad, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Ahora, ¿en qué contexto hace Jesús este milagro? No estaba en un culto, no estaba acá en la iglesia. Estaba en un contexto rodeado allí de ojos, y no solamente en esta oportunidad, sino en muchas oportunidades. Estaba allí siendo constantemente observado por los religiosos, por el principal de la sinagoga, por otros que quizás estaban allí, a ver cuándo se iba a equivocar Jesús, para poder acusarlo, para poder justificar su rechazo hacia él. Había oposición, había juicio, había enojo, había rechazo. Ese era el contexto, ese era el ambiente. Y sin embargo, Jesús hizo el milagro. Si miramos a la realidad de hoy que nos rodea, no es mucho más favorable. Allí afuera no hay un ambiente de fe que digamos, y tampoco de demasiada esperanza. Sin embargo, en este mismo contexto y en esta misma realidad, Jesús sigue haciendo milagros. Sigue obrando, sigue poniendo su mano, sigue sanando enfermedades, sigue liberando a los oprimidos y a los cautivos por el diablo. La vio, la llamó y le dijo, eres libre. Porque entendió Jesús que detrás de esa enfermedad había algo espiritual. Eres libre, eres libre, eres libre. Y es el tiempo de que las cadenas caigan. Es el tiempo, como oró Jesús, que las ligaduras caigan. Es el tiempo de que ese peso se vaya. Es el tiempo de que todo pensamiento, idea, allí organizado, planeado por el enemigo para hacer que sucumbas, salga y sea descubierto y sea puesto a la luz, para que en este día puedas decir qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué es lo que estoy dándole lugar adentro mío. Eso es lo que me está haciendo caminar encorvado por la vida, encorvada. No, voy a cambiar, porque Dios quiere liberarte. Dios quiere hacerte libre y lo va a hacer por medio de su palabra, y esta palabra te alumbra y su poder que te levanta. No dejes, como esta mujer, que gane el diablo. No dejes que ganen las artimañas de Satanás. Y hay que hablar de ello, porque si la Biblia habla, nosotros también hablamos. Y esto es lo que habla la Biblia. Jesús, Dios, es un Dios de libertad. No dice, bueno, si te pasó esto en la vida, ya está. No podés sentirte libre nunca más. No. Justamente la libertad viene para quienes, para los que están cautivos. La libertad viene para quienes, para los que se sienten atados.
Y Jesús vino a romper las cadenas, a romper las ataduras y a dejar en libertad a los cautivos, como dice la Biblia. Por eso, Dios te dice hoy, enderezate, 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 papá, mamá, joven, mujer, hombre, enderezate, joven, enderezate, enderezate. Por el mismo poder que hizo libre de Dios, que hizo libre esta mujer, te puede hacer libre y te quiere hacer libre hoy. Hoy, hoy. Y escucha, cuando alguien no se endereza, cuando alguien no deja que Dios lo enderece, es como que ese suceso que quizás pasó hace tiempo, semanas, meses o años, si seguís encorvado o encorvada, es como que eso que pasó sigue pasando hoy. Porque sentís lo mismo. Tenés por dentro, aunque por fuera pasó el tiempo y quedó en el calendario, por dentro seguís sintiendo y teniendo la misma experiencia que estuviste hace esas semanas, meses o años atrás. Y Jesús te ve y te dice, basta, 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 basta. Enderezate, mujer, enderezate, enderezate, porque todavía hay mucho por delante. Enderezate para que puedas alabar a Dios como lo hizo esta mujer. Enderezate para que puedas adorarlo, darle gloria, pero de verdad, libre. Enderezate para que puedas seguir siendo bendecido, bendecida y puedas seguir recibiendo todo lo que Dios tiene para tu vida, que es mucho más de todo aquello que te pudo haber pasado o lo que pudiste haber perdido. Porque nuestro Dios siempre es un Dios de compensación. Y es un Dios de bendiciones y es un Dios de recompensas que nos da con creces. Y eso que nos da supera ampliamente a todo lo que podamos haber sufrido o padecido en la vida. Pero es necesario que vos hoy te endereces. Y no hablo de la espalda física, estoy hablando del corazón, del alma, del ánimo, de la mente y de las emociones. Eres libre. Mujer, hombre, joven, papá, mamá, sos libre en el nombre de Jesús. Cerrá tus ojos allí donde estás. Cerrá tus ojos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Y ahora Dios, escucha, el Espíritu Santo de Dios te va a alumbrar y te va a mostrar si quizás estás caminando por la vida, pero lo estás haciendo encorvado, encorvada. Porque a veces uno puede que ni se dé cuenta. Sabe que todo le cuesta. Sabe que todo le es difícil. Como que no puede despegar. Y el motivo es ese. El motivo es ese. Hay emociones que hoy tienen que ser limpiadas, quitadas, sacadas. Hay sentimientos que hoy tienen que desaparecer por el poder de Dios. Hay pensamientos que se tienen que ir en el nombre de Jesús, que te tuvieron allí, encorvado, encorvada. Gracias, Señor. ¿Sabes qué me acordaba cuando dicen la palabra en Hebreos? El peso del pecado que nos asedia, ¿no? De correr la carrera como la vida con Dios y ese peso, ¿no? Despojémonos pues del peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nos frena, nos dobla, nos Pero ahí está, entorpece, mirá. El peso asedia. Sí. Es porque está ahí escondido Te el peso, doblega. esperando a que le des lugar. Te resta fuerza para que llegues. Esperando a que le des lugar para venir sobre tu vida y hacerte encorvar. Qué hermoso. Está asediando constantemente, está asediando el peso. Frena el llegar a la meta, frena el triunfo, frena Todo. el llegar a los brazos
de nuestro amado Dios que nos espera al final del recorrido con la recompensa. Y bueno, igual que esa mujer, ¿no es cierto?, nos doblega, nos hace sentir menos, porque creo que esa mujer se debía sentir frustrada, disminuida, limitada, vulnerable, mirada de otra manera. ¿Cuántas veces nos pasan estas cosas, no? Y nos generan inseguridad, desconfianza, miedos. Abre la puerta a lo que el enemigo, y eso nos quita fuerza, eso nos frena, nos lastima, nos genera un peso en contra. Hoy va a haber libertad. Ya Amén. está habiendo libertad en esta noche. Gloria a Dios. Ya está fluyendo la libertad de Oh, Dios. sí, Señor. Dios ya está tocando tu vida. En el nombre de Jesús. Ya está obrando el Señor. Ahora. Se pueden sentir las cadenas caer, se pueden sentir los yugos ser quebrados. Amén. Se pudre Se todo pueden sentir yugo. las ataduras, las ligaduras caer, En el nombre de romperse Jesús. por el poder de Dios. Aleluya. Por el poder de Poder Dios. restaurador de su palabra. Aleluya. Él está aquí. Señor, Cámbiame. cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Aleluya. Ahora sé que las debilidades que hay en mí Se van a desvanecer. desvanecerán. Gloria. Por el poder de tu amor. Decile. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al Esperar nuevas fuerzas yo tendré. hoy te enderezas y me levantaré como las águilas. Por el poder de tu amor. Decile. Yo te quiero ver cara a cara, Señor, y conocer así más Más de ti. en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día. Aleluya. Hoy te levantas. Hoy te El enderezas. poder de tu amor. Recibirás. Cúbreme Aleluya. tu amor, Tómame. Cerca quiero estar. Aleluya. Y nuevas fuerzas yo tendré. decilo. Y me levantaré Como las águilas.
en este día como las águilas por el poder de tu amor. Ahí está fluyendo, ahí está. Y mientras nos preparamos para la Santa Cena, yo quiero dedicar esta oración a todos los que están pasando esa prueba, la más difícil de todas. Esa prueba que es la más compleja, como es la pérdida de un ser querido. Pero oramos por vos, que Dios te consuele, porque Dios es Dios de consolación. Oramos por vos para que Dios te fortalezca y te puedas levantar, te puedas volver a poner de pie y puedas volver a alzar tus ojos al cielo, puedas volver a mirar hacia adelante, porque con Dios siempre hay esperanza. Que haya un manto de consolación sobre tu vida y de paz. Como dice la Biblia, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Santo Dios, pedimos consuelo para el corazón de aquellos que han sufrido una pérdida. Solo tú, Señor, puedes consolar y tienes el amor que necesitan para poder levantar sus manos a ti, Señor. Vos vas a dar fuerzas nuevas. Vos vas a ayudarlos, Señor, a pasar ese proceso de tu mano, con tu compañía, con tus fuerzas, con tu renuevo, con tu amparo y tu consuelo. Sos el consolador, el Espíritu Santo. Viniste a sanarnos, viniste, Señor, a reconfortar nuestra alma con tu amor, a llenar todo vacío que nadie más puede llenar y dar nuevas fuerzas al caído, al que no las tiene, Señor. Por eso venimos a ti y nos refugiamos bajo tus alas, bajo tu amparo, bajo tu preciosa presencia, Señor, y cubrimos a cada uno ahora que puedan recibir sanidad, restauración, libertad, amparo no solo material, sino también emocional, físico, espiritual, Señor. Cubre toda necesidad. Creemos en un Dios poderoso, sí, grande y misericordioso, Padre y soberano. Y esta historia, y este relato que acabamos de leer, habla de un milagro. Una mujer encorvada durante 18 años que se volvió a enderezar. Aleluya. Y para muchos, volver a enderezarse en la vida, salir de esa atadura, de ese peso, de ese agobio, también es un milagro. Amén. Y hoy Dios hace milagros. Aleluya. Hoy Dios hace ese milagro en tu vida. Sobrenatural. Hoy Dios hace ese milagro en tu vida. Poderoso. Hoy grande, Dios te levanta. Majestuoso. Sí, Y te dice, mujer, eres libre. Amén. Hombre, eres libre. Sé libre de Joven, tu eres azote. libre. Amén. Eres libre. En el nombre de Jesús. Poder de Dios. Poder de En el nombre de Dios. Jesús. Poder de Dios. Ahora enviamos sanidad, poder, milagros, el Espíritu Santo llenando tu casa, tu vida, cubriendo tu necesidad. Él te ampara. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Mío eres, no temas. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y Él no te va a dejar. Y Él va a hacer ese milagro para que tu vida sea transformada como esa mujer. Un instante con Jesús y todo cambió para ella. Dice la palabra de Dios, porque yo recibí del Señor la enseñanza que también les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí.
Y a través de ese sacrificio en la cruz, solamente a través de ello, hoy te podemos y nos podemos levantar. Podemos ser sanos en el cuerpo, podemos ser sanos en el alma, podemos ser sanos en la mente y podemos recibir restauración, salvación, perdón. Y si hay alguien que nos escucha en esta noche y dice: yo quiero conocer a Dios, a ese Dios del cual estoy escuchando hoy, simplemente habla con Él, decíselo, pedíselo, decile: Jesús, te quiero conocer. Me arrepiento de haber llevado una vida lejos tuyo, encorvado por el pecado, encorvado por el temor, encorvado por los vicios, encorvado por el odio, por el rencor, aplastado, sin poderme levantar. Pero hoy, decile: Jesús, entra a mi corazón y vas a ser totalmente libre, totalmente cambiado, totalmente transformado. Comamos todos de este pan en el nombre del Señor. Deja que Dios te ame. Deja que Dios te levante. Hoy está sucediendo, lo siento en mi corazón. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Ahí está, ahí está, ahí está. Recibí, 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 recibí. Recibí. Dice la palabra de Dios también: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí.
todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Y si hoy nos levantamos, es por esa cruz. Si hoy estamos vivos, pero vivos de verdad, es por esa cruz. Si hoy podemos recibir sanidad y libertad, es por esa cruz. Por eso en esta noche recordamos, pero no como un recuerdo, sino como una acción poderosa, sublime, maravillosa, que tiene poder para cambiar, liberar, transformar, sanar, levantar en el nombre de Jesús. Tomemos toda esta copa en memoria del Señor. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas. Sí, Señor, sí, Señor, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo, merecerlo. Tu amor se entregó por mí. ¡Aleluya! Amor Hoy hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad. mi amor sin condición. No hay Sombra sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no rompas. Su amor nos busca, su amor nos rodea, su amor va a alcanzar todos aquellos que quedaron doblados en la vida y que han sido humillados por esa condición, sea cual sea la condición externa. Pero si vos te identificaste con esa mujer doblegada en la vida, pedile socorro y Él vendrá a tu socorro. Él cambiará las circunstancias. Es el momento de rendirte como ella. No importa si es día de reposo, no importa lo que la religión o las costumbres de hombres digan, es día de venir a Jesús, a rendirte, a pedir socorro, porque su amor incondicional te atrapará en sus brazos de amor y cambiará tu vida, cambiará tu futuro, cambiará tu destino, va a levantarte para siempre, para que puedas darle gloria desde lo más profundo de tu corazón. Él te ama y Dios te dice, hijo mío, hija mía, ¿qué quieres que haga por ti? Es el momento de presentarle tu necesidad y Él lo hará. Y Él lo hará porque es poderoso, soberano y quiere hacerlo. Y está para hacer en tu vida lo que nadie más podrá hacer. Oh, un milagro en su poder. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora recibir su amor. No se rinde nunca. Te llama por nombre, te busca, te alcanza. Oh, aun cuando duermas, sobre ti danzará con amor, se gozará de amor, callará de amor. Oramos por sanidad en esta noche. Oramos por milagros. En el nombre de Jesús. Oramos por los que están internados. Sí, Señor, Oramos por los que están padeciendo. Oramos por sanidad, oramos por provisión, oramos por milagros. Que Dios se glorifique allí, que el Señor ponga su mano. Recibí sanidad ahora, recibí sanidad ahora. En el nombre de Jesús, recibí milagros de parte de Dios.
Creemos en un Dios de milagros. Poderoso. Se sana el cáncer ahora. Se sana la leucemia ahora. Se sana el coronavirus ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Hoy te damos la gloria. Y muchos hoy se están levantando. Sí, aleluya. Muchos hoy se están poniendo de pie. Enderezando el alma. Aleluya, al Espíritu Muchos hoy son libres. Santo. Se pueden escuchar las cadenas romperse. Se rompen Los yugos de caerse. Que azotaban como esa mujer se están rompiendo sobre familias. Ahora Dios dice que empecemos por humillarnos bajo su mano y por pedir perdón. Hay un matrimonio que Dios está llamando a realmente buscarlo. Y Él te dice que tenés que cambiar tu corazón, que el yugo y lo doblado en el corazón y en el alma es lo que está haciendo que ese matrimonio no funcione, pero Dios va a sanar y les da una nueva oportunidad y los llama a pedirse perdón y a volver a empezar, mirando cada uno lo propio, no lo del otro, la propia viga y quebrándose en espíritu y en verdad. Y Él lo hará como el milagro de la vida, como el milagro de la sanidad, oh, el milagro en el corazón también, la transformación, una nueva oportunidad para toda una familia. Santo, 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 es poderoso para hacerlo. Oh, santo, santo, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya. Dios está esperando que su pueblo se humille. Aleluya. Jesús. Y hoy hay libertad allí en tu casa. Hay libertad en los Aleluya. corazones. Hay libertad en las vidas. Aleluya. Aleluya. Hoy empieza un tiempo nuevo. Hoy empieza un tiempo nuevo para vos. Aleluya. Como empezó para esta mujer, empieza para tu vida. Y por eso podemos cantar que somos libres. ¡Aleluya! Abandona la tumba y la oscuridad. Da un paso adelante. Da un paso adelante. No tengas temor. Corre a lugares abiertos. Gracia te espera. Danza ahora, eres libre. Eres libre. Gracia te espera. Su espíritu está aquí. Tú eres libre. Eres libre. Su espíritu está Eres aquí. libre. Tú eres libre. Eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí. Tú eres libre, Sí. tú eres libre. Libertad total. Presenta tus cargas, todo tu dolor. Regresa, comienza a la comunión. Corre a lugares abiertos. Gracia te espera. Te espera. Danza ahora, eres libre. Libres. Gracia te espera, su espíritu está aquí. Tú eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí. Tú eres
escucha las cadenas caer. Aleluya. Las cargas se van. No más peso. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús, vidas se completarán. Aleluya. En el nombre De Jesús las cadenas caerán. Decilo. En el nombre de Jesús, vidas se completarán. Oh, en el nombre de Jesús las cadenas caerán. Esta noche, En el nombre de Jesús vidas se completarán. estamos contentos, felices, muy bendecidos y esperamos que ustedes allá también estén siendo bendecidos ahora mismo. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Nos vemos. Hasta Que pronto. Dios los abrace allí donde están y les conceda todas las peticiones y todos los deseos de sus corazones. Los queremos, los amamos, los extrañamos. Que Dios los bendiga. Aleluya. Chao. Como iglesia, estamos muy agradecidos de poder contar con tu ayuda. Por eso queremos recordarte que para continuar con tus donaciones y ofrendas, puedes hacerlo escaneando el código que aparece en pantalla o a través del número de iglesia.